¿Sabías que hubo un tiempo en que los espíritus se compraban y que fue un signo de Ifá el que trajo al mundo los secretos de la justicia, la enfermedad y la muerte? Prepárate, porque hoy vamos a caminar sobre tierra de lodazales, donde nacieron las sombras, la guerra entre orillas y la necesidad de hacer santo para no perder la razón. En este video vamos a adentrarnos en los misterios del Odún Otura o Vara, también conocido como Otura Muni o Vara, un signo donde se gestaron secretos que cambiaron para siempre la relación entre los humanos, los orishas y los egún. Aquí entenderás por qué la persona se vuelve débil, por qué hay que tenerle miedo a lo que se encuentra en el monte y qué pasó el día que se tocó por primera vez la puerta del cuarto de Osha. Pero eso no es todo. Si llegas hasta el final, descubrirás por qué este Odún exige respeto absoluto a lo que se ignora y cómo una decisión precipitada puede atarte a una vida de enfermedad, conflictos y desgracia. Lo que vamos a revelar aquí no es para entretenimiento, es para tu formación como iniciado, como oyente, como creyente. Si estás listo para recibir, Ifá te hablará. Suscríbete, activa la campanita y quédate conmigo, porque lo que viene no lo encuentras en ninguna otra parte. Vamos a comenzar ya con este video. Otura o Vara no es un camino cualquiera, es un Odún que nace envuelto en misterios profundos, es donde la justicia, la enfermedad y la muerte caminan juntas y donde los secretos no se revelan, sino que se descubren a través del sufrimiento, la obediencia y la fe. Aquí nació Eshu Alaboni, hijo de Obatalá y Oshun, un espíritu inquieto que rompió con todos los esquemas y que fue el primero en atreverse a tocar la puerta del cuarto de Osha, un acto que cambió para siempre la relación entre los orishas y los humanos. A través de ese gesto se consagró por primera vez la ceremonia del Yoko Osha y se estableció el camino de iniciación para quienes necesitan hacerlo por salud, por destino o por mandato espiritual. Otura o Vara también es el signo donde nació la madre de Osanyin, conocida como Igbe Were, una figura poderosa que representa la fuerza oculta en la naturaleza, la sabiduría ancestral de las plantas y la conexión directa con los Egun. De ella provino el don que le permitió a Osanyin dominar las hierbas y con ella curar o destruir según la justicia lo exigiera. Cuando Igbe Were murió, su cráneo se convirtió en receptáculo sagrado y desde allí comenzó a manifestarse la voz de los Egun, dando origen al culto de los secretos, con fundamento en lo invisible. Pero eso no es todo. En este signo nació también el arte oscuro de comprar Egun, una práctica peligrosa y controvertida que demuestra hasta dónde puede llegar la ambición cuando no se respeta la espiritualidad. Este no es un Odún para jugar con lo que se ignora, porque todo lo que aquí nace está atado al equilibrio entre la vida y la muerte. Otura o Vara también trae una guerra que marcó una división importante entre orishas. Fue aquí donde comenzó el conflicto entre Osanyin y Asojuanu, una lucha entre el poder de las hierbas y la fuerza de la enfermedad, entre la medicina y la prueba. Un enfrentamiento que dejó cicatrices profundas en el mundo espiritual y que aún hoy marca el destino de quienes cargan este signo. Y hay más. Este Odún es el origen de los Ikines de 4 ojos, símbolo de la She que Obatalá y Oshun depositaron en su hijo Elekba, un tipo de Ikin raro, cargado de misterio, que conecta a quien lo posee con un nivel de percepción espiritual elevado. Aquí también se afirma que las conchas de Lok Pele deben fabricarse con madera de Iroko y que deben alimentarse con elementos que nutren a Shango y a Asojuano, porque esta herramienta carga el peso de los secretos que nacieron en este camino. Este signo habla de una profunda necesidad de consagración. La persona con este Odún no puede seguir la vida como si nada. Tiene que hacer santo por salud, por equilibrio mental y por el bien de su destino. Aquí la salud no se negocia, se gana con obediencia y sacrificio, porque cuando este Odún aparece, la debilidad del cuerpo es el reflejo del desorden espiritual. En este camino se afirma que la persona es como un caballo, que por cualquier cosa tira patadas, actúa con impulsividad y puede llegar incluso a lastimar sin intención. También se puede hablar fañoso, con dificultad, salpicando saliva al hablar, y todo esto no es casualidad, es un reflejo de los conflictos internos que se arrastran cuando no se ha hecho lo que hay que hacer. Este Odún prohíbe teñirse el pelo y cortárselo demasiado corto. Se prohíbe también arrimarse a animales cuadrúpedos por el riesgo de ser pateado.
El signo alerta sobre problemas estomacales, pérdida de memoria, flojedad en el cuerpo, impotencia, úlceras, hernia testicular y gastritis. No es cualquier cosa, es una advertencia clara y directa de lo que puede ocurrir si no se respeta lo que este signo marca. Otura Obara también dicta que la opinión del que lo lleva será siempre cuestionada y que hay que tener cuidado con lo que se dice, porque si se tiene un hijo, ese hijo tendrá un gran ashe en la boca. Por eso se recomienda hacerle osha, y si no hay impedimento, después ifá. El verbo de ese niño tiene peso, y si no se canaliza bien, puede traer tanto bendiciones como desgracias. Por este camino también se afirma que la persona goza con el mal ajeno, se vuelve burlona, sarcástica, a veces hasta cruel. Aquí nace el sadismo. Y también la masturbación como escape de la tensión emocional. Todo eso es síntoma de un espíritu cargado, de una conciencia perturbada, de un cuerpo que clama por consagración. Otura Obara exige recibir a el Ekba sin demora. No hay tiempo para dudas ni pretexto, porque cuando este Odún habla, lo primero que se debe preguntar es si el Ekba es el ángel de la guarda. No se puede dar un paso sin saber eso. Aquí fue cuando se le hizo Osha a el Ekba, entrando con Oya, y fue Shango quien le puso el Ashe en la cabeza. Es decir, la puerta de los misterios comenzó con él, y este signo fue el Etoseso el testigo. Este Odún afirma que los Egún viven en los pantanos y lodazales, no en los altares limpios y adornados, no en las vitrinas. Viven donde la vida y la muerte se mezclan, donde la podredumbre y la fertilidad se confunden. Por eso, quien carga este Odún debe andar con cuidado, no tocar nada marcado con Ale, no recoger cosas en el monte y jamás confiar en lo que brilla, porque en este camino la trampa no siempre se nota. En Otura Obara, hasta lo que parece pequeño tiene un peso inmenso. Este no es un camino para andar distraído ni con ideas propias. Aquí hay que seguir las señales tal como vienen, porque hasta lo que se come o se deja de comer tiene implicaciones espirituales. Por ejemplo, está prohibido consumir pan o harina de maíz. Aunque parezcan alimentos inofensivos, en este signo su consumo puede alterar la energía, provocar enfermedades o bloquear la evolución espiritual. Y no es una recomendación ligera, es una norma de Ifá para preservar el equilibrio interno y evitar males mayores. Las hierbas que se utilizan en este camino también tienen una importancia especial. El sargazo, el canutillo y el aguardiente se reconocen como elementos de purificación que acompañan ciertos baños que ayudan a limpiar el cuerpo y calmar la influencia de energías oscuras que afectan a quien lleva este signo. No son cosas decorativas, son recursos sagrados con funciones precisas. Otura Obara también es un Odún, donde hablan varios orishás con gran fuerza. Aquí se manifiestan Odudúa, Asojuano, Eshualaboni, el Ekba, Osanyin, Obatalá, Oshun, Shango, Oya y Ogún. La presencia de tantos orishas indica la complejidad espiritual del signo y la profundidad de los conflictos y alianzas que aquí se mueven. Por eso no se puede simplificar este Odún a un solo mensaje. Aquí todo está entrelazado. Hay algo más que no se puede ignorar. La persona que lleva este signo carga con una condena silenciosa. Su opinión siempre será puesta en duda. No importa cuánta razón tenga, no importa cuán claras sean sus palabras, siempre habrá alguien que cuestione lo que dice. Y eso genera frustración, aislamiento y hasta una pérdida de fe en sí mismo. Ifá lo dice, esa persona tiene que aprender a hablar con sabiduría, a callar cuando es necesario y a soltar cuando el silencio vale más que el argumento. El Okpele de Otura Obara es sagrado en su forma y en su uso. Debe construirse con madera de Iroko y alimentarse con lo que también consumen Shango y Asojuano, porque esa herramienta carga el Ashe del propio camino y su limpieza energética es vital. Una vez al año debe llevarse al río, marcando el Odún o Shemegi, y allí se le debe hacer una entrega espiritual que purifique sus caminos y fortalezca su poder de adivinación. Este Odún también habla de una carga mental que no se ve, pero se sufre. La persona puede experimentar desequilibrios emocionales, bloqueos de memoria, problemas para expresarse, flojedad en el cuerpo e incluso condiciones de salud que no tienen explicación médica. Todo eso viene porque el cuerpo está reflejando el conflicto espiritual que se mueve por dentro. Y la única forma de resolverlo, dice Ifá, es haciendo santo. El Yoko Osha aquí no es una opción, es una necesidad. Finalmente, Otura Obara es un camino donde todo lo que se dice, todo lo que se afirma puede volverse en contra si no se mide bien. Este es un Odún que exige prudencia, respeto por la palabra y control de los impulsos, porque en este camino una frase maldicha puede abrir puertas que después
no se pueden cerrar. Hasta ahora hemos caminado sobre el cuerpo del signo. Ya conoces su nombre, sus síntomas, sus advertencias y lo que exige espiritualmente. Pero si te quedas con eso solamente, no has entendido nada. Porque en Ifá, el verdadero mensaje no siempre se dice de frente. Se esconde detrás de los relatos. Y es ahí, en los pataquís, donde el Odún se quita el velo y muestra su verdadera cara. Escuchar un pataki no es entretenimiento, no es folclore. Es el corazón del signo, latiendo con metáforas, con ejemplos vivos, con símbolos que revelan lo que las palabras formales no pueden decir. Ahí es donde el signo te habla directo, sin adorno, con sus lecciones más duras, sus castigos más serios y sus bendiciones más profundas. Por eso, si has llegado hasta aquí, no cometas el error de abandonar el video ahora, porque lo que viene a continuación no es relleno, es la médula, es el alma del Odún. Quien no escucha los pataquís no entiende el signo, y quien no entiende el signo corre el riesgo de vivir a ciegas, tropezando con los mismos errores una y otra vez. Así que quédate conmigo, porque ahora sí, vamos a sumergirnos en las historias reales, donde nacen las advertencias, los caminos torcidos, las redenciones y las consecuencias de Otura o Vara. Aquí entenderás por qué Ifá no se estudia en la superficie, sino en la profundidad. En los caminos de la creación, Obatalá se unió con Oshun, y de ese amor nació un hijo inquieto, travieso y sagaz, al que llamaron Eshu Alaboni. Desde pequeño mostró que su lengua tenía un poder especial. Decía lo que veía, lo que escuchaba y hasta lo que otros querían esconder. No callaba nada. Un día, Obatalá salió de su casa y cuando regresó, el niño le dijo con total naturalidad: «Padre, usted sabe que mi madre echó aguardiente y manteca de corojo en su porrón». Obatalá se enfureció, pero se quedó en silencio. Tiempo después fue Oshun la que salió, y al regresar el muchacho le contó sin titubear: «Madre, usted sabe que mi padre echó aguardiente y millo en su tinaja». Oshun estalló en cólera y comenzó la pelea. La familia y luego la gente del pueblo se dieron cuenta de lo que pasaba, y todos coincidieron en que ese niño era problemático. Decidieron botarlo al río para que dejara de sembrar discordia. Obatalá lo tomó en sus brazos y lo llevó de camino al agua. Mientras caminaban, el niño seguía hablando. Le advirtió a su padre que estaba pisando un majá y que su suerte sería larga ese año. Más adelante, le dijo que estaba parado sobre una anguila y que todas sus cosas estarían largas y firmes. Y en ambas ocasiones, Obatalá comprobó que el niño tenía razón, pero aún así, molesto, siguió su camino y lo lanzó al río. El muchacho no murió. Al caer al agua, se transformó en una palma de Iquines de 4 ojos. Fue por entonces que Olofín, que andaba buscando esos adeles, llegó a la orilla y lo encontró. Olofín lo bendijo y declaró que ese hijo de Obatalá y Oshun estaría presente en todas las consagraciones y que desde ese día todo el mundo buscaría Iquines de 4 ojos para recibir el Ashé de los orillas. Así nació Eshu Alaboni, espíritu de revelación y de verdad, que no calla nada, aunque incomode. Este relato nos recuerda que la verdad, aunque moleste, siempre sale a la luz. Eshu Alaboni representa la lengua que no puede ocultar y el poder del Ashé que está en las palabras. Pero también enseña que quien no controla lo que dice puede provocar peleas y terminar siendo rechazado por los suyos. Y así fue como Eshu Alaboni se convirtió en símbolo de la revelación y la primera chispa de los Iquines de 4 ojos. Pero este Odún no se queda ahí. Existe otra historia aún más profunda que narra el día en que, por primera vez en la historia, se tocó la puerta del cuarto de Osha, estableciendo el camino de consagración que conocemos hoy. En la tierra de Walona vivían muchos orillas, pero hasta ese momento nunca se había realizado una consagración. Todo era poder, pero sin orden, fuerza sin camino. Fue entonces cuando Obatalá tuvo un hijo llamado Alaboni, criado por Oshun, que se la pasaba haciendo travesuras y fingiendo enfermedades. Cansada de su comportamiento, Oshun acudía constantemente a su madre Oyá para contarle las travesuras de Alaboni, hasta que un día Oyá le dijo que debía llevar al niño a la tierra de Baquerioyo, donde vivía el Awo Otura o Vara, porque solo allí podrían encontrar la solución. El viaje no fue fácil, tuvieron que atravesar tierras de Oduduwa y de Azojuano, soportando dificultades y peligros, pero a pesar de todo, Oshun avanzaba cantando su rezo, invocando fuerzas para que el camino se abriera. Cuando llegaron a la casa del Awo Otura o Vara, este tiró el opele y vio que el signo que caía era justamente Otura o Vara. Comprendió que aquel niño no era común.
Lo limpió con jutía, pescado ahumado y manteca de corojo, mientras entonaba cantos a Elekba. Alaboni empezó a bailar y Orunmila le dio de comer, confirmando que debía ser consagrado en Osha. El Awo entregó una paloma a Oshun y le indicó que la llevara a Obatalá con el mensaje de que debía reunir a todos los orishas para consagrar por primera vez a un hijo en la tierra de Gualona. Así lo hicieron. Durante 3 días, Alaboni y Oshun permanecieron bajo la guía del Awo, siendo preparados con hierbas y limpiezas. En el camino de regreso, se encontraron con Shango, quien traía consigo los elementos necesarios para completar la consagración. Al escuchar los rezos que Oshun repetía, Shango se alegró y se unió a ellos. Cuando llegaron ante Obatalá, todos los orishas se reunieron. Fue entonces que Alaboni tocó la puerta del cuarto de Osha y en ese instante se abrió el camino que hasta hoy seguimos para consagrar a los hijos en la religión. Obatalá lo recibió con una paloma en los pies y lo bañaron en la batea con la guía de Oya. Finalmente Shango colocó el lashe en su cabeza. Ese fue el momento en que por primera vez en la tierra se hizo santo. Este relato nos muestra que todo comienzo necesita sacrificio, paciencia y guía. El primer toque a la puerta del Osha no fue fácil. Requirió cruzar pruebas, buscar consejo y contar con la ayuda de varios orishas. Así quedó establecido que nadie puede consagrarse sin pasar por dificultades y sin la unión de fuerzas espirituales. Y así quedó marcado en la historia el primer toque al cuarto de Osha, que abrió el camino de la consagración. Pero Otura Obara no se limita a contar el origen del Osha. Este Odún también habla de esclavitud, enfermedad y pobreza, y de cómo Osañin y Shango unieron fuerzas para liberar a un pueblo. Esa es la próxima historia que vamos a escuchar. En la tierra de Yerekún vivía el Awo Mokayere, bajo el dominio de un poderoso rey llamado Oluopopo. Aquel lugar estaba marcado por la esclavitud, la enfermedad y la pobreza. La gente apenas sobrevivía alimentándose de hierbas contaminadas, de pan y harina de maíz, pero en realidad esa comida estaba enferma por obra del propio Oluopopo, quien usaba la miseria como forma de control. En ese mismo pueblo había un esclavo fuerte y castigado llamado Oluyo Tenire. Era hijo de Osañin y por haberle faltado el respeto a su padre, había sido enviado a aquella tierra como castigo. El joven pasaba su tiempo al pie de una ceiba y un jobo, rodeado de hiedra y abre camino, cantando a su padre Osañin para pedirle liberación. Una madrugada, Osañin salió a caminar por los montes y escuchó la voz de su hijo. Apresuró el paso y entró en la tierra de Yerekún. Su llegada molestó al rey Oluopopo, quien lo enfrentó diciendo que todos los habitantes de aquel lugar eran sus esclavos y de su hijo Mosaraye. Osañin, lleno de ira, soltó a un majá que llevaba consigo. El majá atacó a Mosaraye, lo picó y envenenó su sangre hasta pudrirlo. Luego, ese mismo majá se escondió en el maíz que comía Oluopopo, enfermándolo poco a poco. Durante 3 días, el majá le silbaba al rey y lo engañaba, diciéndole que no sabía nada de lo que pasaba. Osañin entonces mandó al majá a buscar ayuda en la tierra de Obara Koso, donde vivía Shango. Cuando Shango escuchó la petición, se vistió de tigre, tomó el secreto de su hermano Eyo en un saco de piel y partió hacia Yerekún. Cuando llegó junto a Osañin, se enfrentó a Oluopopo, cantando su canto de poder. El rey, debilitado, se inclinó ante Shango y le entregó un carnero como ofrenda de sumisión. Fue entonces que Shango y Osañin unieron sus secretos. Shango entregó el poder del tigre y Osañin el del majá. Juntos curaron al pueblo, limpiaron los alimentos, eliminaron la enfermedad y devolvieron la tranquilidad a Yerekún. Ese fue el momento en que Otura Obara se unió con Obara Koso, marcando la alianza entre Shango y Osañin para liberar a los oprimidos. Este relato enseña que la enfermedad y la miseria son armas de opresión cuando se usan con maldad, pero también nos muestra que la unión de fuerzas, aunque sean distintas, puede derrotar cualquier poder injusto. Osañin, con su sabiduría de las hierbas, y Shango, con su fuerza guerrera, lograron devolver la salud y el bienestar a un pueblo que había sido condenado a la esclavitud. Y así fue como Shango y Osañin unieron sus secretos para salvar a Yerekún. Pero Otura Obara no se detiene en la liberación de un pueblo. En este Odún también nace una de las mayores revelaciones, la aparición de Igbe-Wer, la madre de Osañin, y con ella la voz de los Egún que habitan en los pantanos y lodazales. Esa es la próxima historia que vamos a conocer. En los caminos de Otura Obara nació un secreto profundo. Igbe-Were, la madre de Osañin, deseaba que su hijo llegara a ser rey. Fue a mirarse con Orunmila,
y le salió este Odún. Orunmila le advirtió que debía hacer sacrificio para alcanzar su propósito, pero ella no obedeció. Poco después murió, dejando a Osañin muy joven y sin haber logrado ver cumplido su sueño. Con el tiempo, Osañin creció y se convirtió en el rey de Enigbe. La tumba de su madre quedó cubierta de hierba hasta que un día un hombre, buscando raíces en el monte, escarbó entre maravillas amarillas y su pie chocó con un cráneo. Para su espanto, el cráneo comenzó a cantar. El hombre salió corriendo y le contó a Osañin lo que había visto. Osañin no le creyó y mandó a Ogún a comprobarlo. Cuando llegaron, el cráneo guardó silencio y Ogún, incrédulo, cortó la cabeza del hombre. Entonces, como burlándose, el cráneo comenzó a hablar con Ogún. Alarmado, este corrió a contarle todo a Osañin. Osañin buscó a Ogboni y juntos fueron a examinar el cráneo. En el camino se encontraron con Orunmila, que decidió acompañarlos. Al llegar, el cráneo hablaba sin cesar. Orunmila miró y confirmó. Ese era el cráneo de Igbe Were, la madre de Osañin, que había muerto sin ver lo que su hijo logró en vida. Orunmila decidió entonces preparar un gran secreto. Pintó el Odún de Otura Obara sobre el cráneo y lo colocó en una cazuela de barro, consagrándolo junto a Oduduwa y Orún. Desde ese momento, la sombra de Igbe Were se convirtió en un poder vivo, capaz de manifestar a los Egún y otorgar fuerza y virtudes a Osañin para curar, luchar y vencer con las hierbas. Así nació uno de los mayores secretos de Otura Obara, la unión entre Osañin y el espíritu de su madre, Igbe Were, quien desde el más allá bendijo a su hijo y dio origen a la manifestación de los Egún en este camino. Y así como la voz de Igbe Were abrió las puertas a los Egún, Otura Obara también explica por qué Osañin habla fañoso, una marca que lo acompaña hasta hoy y que guarda su propio relato. En la tierra de Icosiyu reinaba Osañin Obashinegún. Allí, él y sus hijos tenían un don peculiar. Podían hablar sin mover la boca, como si fueran ventrílocuos, porque la virtud de su palabra estaba en el estómago y no en la garganta. Aunque dominaban las hierbas y los secretos, Osañin no era awo de Orunmila, pero siempre estaba en su casa, colaborando con todo lo que se necesitaba hacer con plantas y palos. Un día, Osañin y sus hijos quisieron hablar como los demás orisha, usando la boca y la garganta. Orunmila les hizo un osode y les salió Otura Obara. Les indicó que para lograrlo debían hacer 3 paraldos con 3 gallos y 3 pollones, pero Osañin, por impaciencia, solo hizo uno. Desde ese momento logró que su voz se moviera a la garganta, pero le salió finita y fañosa. Los hijos de Osañin, al ver que hablaban igual de fañoso, se disgustaron. Osañin, frustrado, fue a Ota a reclamarle a Orunmila. Este le respondió que el problema era suyo porque no había hecho el trabajo completo. Osañin, entonces, decidió terminar los 2 paraldos que faltaban, y cuando lo hizo, sus hijos empezaron a hablar perfectamente. Sin embargo, él quedó marcado para siempre con esa voz fañosa que lo distingue. Así quedó sellado que la voz de Osañin sería diferente, una voz débil en la forma pero fuerte en su poder. Y así como Osañin cargó con su voz fañosa por no completar lo que debía, este Odún también narra cómo Obatalá, en otra tierra, decidió marcharse por culpa del humo y los malos olores, dejando tras su ausencia la desgracia de un pueblo entero. En una tierra próspera, la gente comenzó a quemar basura sin medida. El humo cubría todo el pueblo, llenándolo de malos olores y bulla. Allí vivía Obatalá y era precisamente su presencia la que mantenía la paz y la abundancia. Pero a Obatalá no le gustaban ni el humo, ni la suciedad, ni el desorden. Cansado de aquello, decidió marcharse. Apenas salió, comenzaron los problemas. Quejas, escasez y desgracia. Los mayores del pueblo, desesperados, fueron a ver a Orunmila y este les marcó Otura Obara. Les explicó que la causa de su atraso era haber llenado la tierra de humo y haber provocado que Obatalá se marchara. Les indicó lo que debían hacer para recuperarlo. El pueblo obedeció y al poco tiempo la lluvia limpió el camino, dejándolo blanco como la cascarilla. Cuando Obatalá vio aquel sendero puro y hermoso, regresó, y con él volvió la prosperidad. Este relato nos enseña que el desorden y la suciedad ahuyentan la paz, mientras que la limpieza y el respeto llaman a la bendición. Pero Otura Obara no solo habla de la partida de Obatalá, también cuenta de un awo que por engreído y por falta de respeto a Ifá, terminó viendo cómo la desgracia caía sobre su propia casa. En ese camino, un awo había recibido su consagración de niño,
pero cuando creció se volvió arrogante. Sus padres le recordaban que debía ocuparse de Ifá, y él respondía que no lo necesitaba mientras su padre fuera rey de la tierra. Tiempo después, su padre, que era Otura Obara, fue invitado a una ceremonia de Osha, donde Obatalá Yaguna le advirtió que debía respetar a todas las cabezas y no confiarse de sus conocimientos. Le dijo que, de no hacerlo, sufriría males del estómago y debilidad en el cuerpo. Y así mismo ocurrió. Otura Obara empezó a perder fuerzas y todo lo que tenía. Al consultar con Ifá, vio que la raíz de su desgracia estaba en la desobediencia de su propio hijo, que había abandonado la religión y no respetaba a los orishas. Cuando el joven entendió lo que había provocado, fue ante Orunmila para pedirle que su padre recuperara la tranquilidad que antes tenía, prometiendo cambiar y ser obediente. De esta manera, el Odún enseña que el abandono de Ifá trae ruina y que quien no respeta a los orishas termina arrastrando desgracia a su propia familia. Y así como un pueblo sufrió por perder a Obatalá y un hijo hundió a su padre por desobediencia, Otura Obara también habla de las llagas de Asojuano, un recuerdo de cómo una pequeña acción puede dejar marcas para siempre. En un tiempo, Shango estaba sacrificando una jicotea para ofrecérsela a su secreto. La sangre saltó sin que él se diera cuenta, y Asojuano, que estaba cerca, quedó salpicado. Aquella mancha no fue un simple accidente, sino el origen de una infección que le provocó llagas en la piel. Desde entonces, esas llagas quedaron como parte de su destino y de su enseñanza. En este camino se aprende que incluso un descuido pequeño puede dejar una marca eterna y que la pureza y el cuidado en lo sagrado son imprescindibles. Y así como una chispa de sangre provocó la llaga en Asojuano, en este mismo Odún se cuenta otro relato más duro y desgarrador, donde un caballo inocente sufrió la crueldad del ser humano. Se dice que unos hombres robaron un caballo y lo llevaron lejos de su dueño. Allí lo amarraron con fuerza a un palo, lo golpearon sin piedad y lo dejaron morir lentamente, de hambre y de sed. El sufrimiento del animal fue prolongado y cruel, y todo por la maldad y el sadismo de quienes lo atraparon. Este pataquí revela el rostro más oscuro del signo, el dolor infligido por puro placer, la violencia sin causa y la muerte injusta. Por eso Otura Obara es un camino que habla de sadismo y advierte sobre aquellos que disfrutan del mal ajeno como si fuera entretenimiento. Y si el caballo sufrió por manos crueles, otro relato de este mismo Odún nos lleva a la historia de un hombre que, a pesar de ser feo y despreciado por muchos, tenía la gracia de la adivinación, hasta que la envidia de Shango puso a prueba su destino. En esta tierra vivía un hombre extremadamente feo, pero con un don poderoso. Adivinaba con tanta certeza que la gente lo buscaba constantemente. Su fealdad no impedía que tuviera clientela. Al contrario, todos confiaban en sus palabras. Shango, al verlo rodeado de personas y admiración, sintió envidia de él. Entonces envió a la jicotea para que le comiera los testículos, y así aquel hombre quedó marcado, cargando con una desgracia que le recordaba que ningún don viene sin prueba, y que el poder de adivinar también puede despertar la envidia de los orishas. Y si la envidia de Shango marcó la vida de este hombre, otro relato de Otura Obara nos habla de la necedad y la desobediencia de un hombre llamado Olobede Ipetu, quien pagó con su vida por no hacer caso a los consejos de Ifá. Se cuenta que Poro Koda le adivinó a Olobede Ipetu y le indicó que debía sacrificar un chivo con un cuchillo antes de ir al rancho. Olobede se negó y partió sin hacerle caso. Al regresar de su jornada, trató de recoger unos huevos para llevárselos a su esposa. Para su sorpresa, los cascarones secos comenzaron a hablarle, diciéndole que no los tocara. Atónito, fue a contárselo a Lobá. El rey, dudando de sus palabras, envió a 2 ministros con él para comprobarlo, y le advirtió que si lo que decía era falso, podían matarlo. Cuando llegaron al lugar, Olobede repitió la acción, pero esta vez los cascarones no hablaron. Los ministros lo ejecutaron allí mismo. Luego, cuando se disponían a regresar, los cascarones volvieron a hablar, agradeciendo lo que había pasado. El Obá, confundido, mandó a más hombres a comprobarlo, y a todos les ocurrió lo mismo. Silencio primero y burla después. Así murieron decenas de personas, hasta que la tragedia fue tan grande que buscaron el consejo de Orunmila. Orunmila les enseñó que debían dar sepultura a los cascarones como si fueran un ser humano, con ritos funerarios, y advirtió que nadie debía tocar jamás nada que estuviera marcado con Aale, porque lo que no pertenece no se toca, o la desgracia se desata. Así quedó establecido en Otura Obara que el hombre apurado, incrédulo o desobediente tropieza con el diablo
y que la necedad siempre termina en tragedia. Y así como Olovede perdió su vida por no obedecer, los relatos de este signo aún guardan otros misterios, porque Otura o Vara es un camino donde hasta lo más mínimo puede encerrar una desgracia. En este camino se recuerda cómo se robaron un caballo y lo llevaron lejos de su dueño. Lo amarraron fuerte a un poste y lo golpearon hasta el cansancio. Lo dejaron allí abandonado, sin agua ni comida, hasta que murió lentamente, entre el hambre y la sed. Esta escena de crueldad resume el lado más oscuro de Otura o Vara: el sadismo, la violencia gratuita y el placer que algunos sienten al ver sufrir a otro ser. Aquí Ifá advierte que quien goza con el dolor ajeno termina cargando sobre sí esa misma desgracia. Y así como la violencia contra el caballo mostró la crudeza del sadismo, otro relato de este signo habla de la envidia disfrazada de justicia. En él aparece un hombre que, a pesar de ser muy feo, era un gran adivino. Tenía tanto prestigio que la gente lo buscaba sin descanso. Shango, al verlo con tanta clientela, se llenó de celos y mandó a la jicotea a que le comiera los testículos. De esa manera, el adivino quedó marcado para siempre, recordando que incluso el don más grande puede despertar la envidia de quienes no soportan ver el brillo ajeno. Así, entre el sadismo y la envidia, Otura Obbara muestra que el sufrimiento humano puede venir tanto de la crueldad directa como del resentimiento oculto. Pero el signo guarda todavía otra lección y nos lleva a la historia de Olovede y Petu, un hombre que perdió todo por no obedecer las advertencias de Ifá. Olovede fue advertido por Poro Goda de que debía sacrificar un chivo antes de ir al rancho. No lo hizo, y de regreso quiso recoger unos huevos del jardín. Los cascarones secos le hablaron, advirtiéndole que no los tocara. Espantado fue a contárselo al rey, quien envió ministros a comprobar su historia. Pero cuando Olovede repitió la acción, los cascarones no hablaron, y los ministros lo ejecutaron en el acto. Solo después los cascarones comenzaron a reírse y a dar las gracias. Lo mismo sucedió con otros enviados que también murieron engañados por ese misterio. La tragedia se multiplicó hasta que Orunmila intervino. Explicó que esos cascarones debían ser enterrados como un ser humano, con todos los ritos funerarios, y advirtió que nunca se debe tocar nada marcado con Aale, porque lo que no nos pertenece no debe ser tomado. Así quedó escrita en Otura Obara la advertencia de que el hombre apurado tropieza con el diablo y que la desobediencia frente a Ifá se paga con la vida. Otura Obara es un Odún que no se puede tomar a la ligera. Cada uno de sus relatos, cada prohibición, cada advertencia nos muestra que este camino está lleno de pruebas que ponen en juego la salud, la cordura y hasta la vida misma. Habla de sadismo, de envidia, de desobediencia y de violencia, pero también de la primera consagración, de la unión de los orishas y del nacimiento de secretos que aún hoy sostienen nuestra religión. Si este signo aparece en el destino de una persona, no hay lugar para la indiferencia. Hay que actuar con respeto, con prudencia y con obediencia, porque aquí lo que se ignora o se desobedece siempre cobra un precio. Por eso es tan importante que sigas aprendiendo y escuchando los demás odunes. Aquí te dejo la lista de reproducción recomendada, porque puede que tu propio camino ya esté explicado en alguno de esos signos, y así podrás entender con más claridad lo que Ifá tiene preparado para ti. Dice Ifá que la paciencia es el escudo del sabio y que quien controla su lengua controla su destino. No temas a la verdad, aunque incomode. No temas a la obediencia, aunque cueste. Porque en la obediencia está la salud y en el respeto está la prosperidad. Recuerden que soy su hermano de siempre, Ofun Oshe, Iború, Iboyá, Iboshishe.